en el centro espiritual de la vida de la nación israelita, ¿no? Bueno, recién sale el video para la grabación de esto, pero bueno, de todas maneras aquí estamos. Eh, la vida del rey, entonces, y vamos a volverlo a decir, acá dice, la vida del rey David dominó el libro de Segunda Samuel. David reina en Judá unos 7 años y luego su reino es conocido por Israel unificado, sobre el cual reina 33 años, ¿no? Somos esos, ahí están los 40. Durante- también mencioné en el video que no han visto ustedes, porque estamos haciéndolo en vivo ahora, que 33 años fueron los años que vivió Jesús, ¿ve? No fueron 33 años de ministerio, pero sí, Jesús fueron 3 años de ministerio nada más, pero vivió 33 años. Bueno, durante esta transición la capital es trasladada de Hebrón a Jerusalén, donde se encuentra el Arca del Pacto. Las victorias militares de David expanden los límites de la tierra prometida, es decir, del territorio que corresponde a Israel, que tomó Israel y que hoy se conoce como Tierra de Israel. Quiero mencionar también algo aquí, que estas tierras, cuando eh, se, se hace la historia, ¿no? Se comenta acerca de esto y de la misma tierra, se le conoce como Tierra de Palestina, pero, o se le llama así, pero no es exactamente Palestina, ¿no? Porque nunca se llamó así esta tierra. Sí, fue territorio cananista y también lo habitó, por lo menos lo habitaron los filisteos, los vecinos al sur, en el territorio de Gaza, ¿no? Allí estuvieron los filisteos. Y los filisteos, claro, fueron un pueblo que fue, digamos, el dolor de cabeza para Israel durante mucho tiempo, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué entonces en los libros, ¿no? En los libros bíblicos, en los mapas, ¿no? Nos hablan, por ejemplo, de Palestina del primer siglo, o Palestina de la época de David, o Palestina de la época de los reyes? Eh, mal aplicado, ya hemos dicho, porque ese nombre nunca se utilizó para esas épocas. O sea que es una palabra eh, que se usa como anacronismo, ¿no? Es un anacronismo porque se aplica a tiempos donde no se conocía esa palabra. Quien la trata de popularizar fue Adriano, que invade Jerusalén y la destruye, ¿no? En el año 135, 136 después de Cristo, y expulsa al resto de lo que quedaba de los judíos y ordena en el decreto cambiarle el nombre por Tierra de Palestina. Y a Jerusalén le pone el nombre de Aelia Capitolina. Bueno, Aelia Capitolina nunca pegó, así no se llamó Jerusalén, nadie conoce ese nombre, ¿no? Y Palestina tampoco. Lo curioso es que en los libros bíblicos y de historia sí aparece el nombre, o esta tierra aparece con ese nombre. Ya hemos dicho, es un anacronismo, ¿ya? Bueno, esa es una aclaración y ustedes lo van a ver en los libros. Nadie dice nada, pero hay que corregir esos pequeños incidentes o detalles que a veces uno dice, o se puede equivocar, o como decía un amigo, ¿no? Este, eh, que, que a veces nos equivocamos y él le decía, pues eh, todos, decía él, cualquiera se equivoca, así decía, cualquiera se equivoca. Bueno, eh, por otro lado, entonces tenemos aquí eh, que los triunfos pues, de David lo llevan a que la nación llegue a una cúspide en su poderío, ¿no? Y a ser una gran nación. Y con Salomón, que vamos a ver posteriormente, pues va a ser una nación muy grande, aunque nunca llega a ser imperio, ¿no? ¿Ya? Tampoco va a llegar a ser una nación, digamos,
que tenga, digamos, presencia tipo los asirios o los babilonios, ¿no? O los griegos, ¿no? Simplemente una nación que sí tuvo su lugar, ¿no? Y una nación que llegó a tener poder. Sin embargo, en la mitad de su reinado, ¿no? Porque el poder que tuvo David fue muy, muy grande, pero a mitad de su reinado, ¿no? Y debido a los triunfos que él tuvo, rápidamente se convierte su vida y su ministerio y su tarea en tragedia, cuando su codicia por Bexabé lo lleva al adulterio y al asesinato de su esposa Urías, ¿no? Eso está en el capítulo 11 de este libro. Y por ese mismo motivo Dios manda al profeta Natán y lo amonesta a David por este pecado, ¿no? Bueno, David se arrepiente, ¿no? Y recibe la restauración de Dios. De hecho, que su arrepentimiento fue de corazón, ¿no? No fue como el caso de Saúl, que Saúl nunca se arrepintió, fue muy terco y al final pagó las consecuencias, ¿no? Y Dios lo rechazó. Pero en el caso de David, sí, él se dispuso y su corazón fue dispuesto para Dios a pesar de la caída grande que tuvo, ¿no? Entonces fue restaurado, ¿ya? Ahora, pero el precio que pagó, ¿no? El precio de su pecado, pues fue muy fuerte, ¿no? Aquí vemos que después de todo esto, Dios le dice que la espada estaría en su casa por siempre. Y se nota eso porque uno de sus hijos se revela, ¿no? Absalón, ¿no? Y entra en guerra civil, ¿no? Y lleva la inestabilidad a la nación. Y así, acá va a suceder caso por caso y situaciones por situaciones. Y ya cuando está el anciano, ¿no? Ya los hijos también están ahí en esto de cuando buscando quién sería, ¿no? Y sus esposas también buscando el sucesor de David. De hecho, que ya él había indicado quién tenía que ser, Salomón, ¿no? Bueno, entonces, aunque la fama y la gloria de David, ¿no? Ya disminuida, nunca volverán a ser lo de antes, ¿no? Después de toda esa situación, David ya no es el mismo. Dios lo continúa bendiciendo. En esta etapa que dice Dios que David es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Pero eh, la situación de su pecado lo llevó siempre hasta el final, aunque Dios lo perdonó, lo restauró y también le prometió, ¿no? Una descendencia, ¿no? Le prometió una descendencia, ¿ya? Así que por medio de justamente, ¿no? El caso de la unión de David y Betsabé, va a salir el hijo Salomón, quien sería el sucesor de David, y sería parte del linaje real de Jesucristo. Entonces David empieza su linaje real, ¿no? Él y luego su sucesor, su hijo Salomón, y los demás que descienden de la línea de David. De hecho que esos reyes se perdieron después cuando vino la cautividad, ¿no? Y ya cuando vuelven ya no hay líneas davídicas, ¿no? Se pierde todo eso, aunque se restaura la nación, poco a poco se encuentra esto y los hijos de David quedan por ahí relegados, ¿no? En las tribus, en la tribu de Judá y quedó, ¿no? Y así se descubre que el caso de José y María, pues eran de esa línea y por ese lado viene Jesús, ¿verdad? Ahora, eh, cuando hablamos entonces de este, este libro, hemos ido de frente en este asunto. Creo que en el video habíamos puesto también el uso del texto, que había trabajado por ese lado.
y no sé si podemos hacerlo en esta parte. En todo caso, vamos a hacer un juego de ese tipo. ¿Ya? Voy a poner entonces la segunda parte del video, no completa, ¿no? Vamos a jugar con la parte que corresponde y la que queremos escuchar, nada más. Vamos a poner y este, trabajar entonces lo que nos corresponde. Pero aquí está. Entonces, y lo vamos a ver por aquí. Ya. Vamos a correrla un tiempo, a ver hasta dónde llega. Parecido, ¿no? Muy parecido y también dice que era muy alto, ¿no? Un caso que cuenta aquí la Biblia, dice que un día se perdieron las asnas de sí, su padre, así que este le dijo a su hijo Saúl, mire, levántate y ve enseguida a buscar las asnas, lleva contigo a uno de los criados. Saúl y su criado atravesaron los montes de Efraín y llegaron hasta el territorio de Salisa, pero no los encontraron. Y allí siguieron. Esta es la parte que estoy contando acerca de Saúl y cómo es el proceso que Dios lo llama. Era un hombre sencillo, ¿no? De gran altura, sí, de buen parecer, dice el texto. Pero cómo es que llega donde Samuel y es ungido para ser rey en Israel, ¿no? Eso lo vamos a pasar por alto. No hemos hablado mucho de Saúl, un personaje bastante que en un momento sí tuvo su lugar, porque era un hombre bastante humilde, bastante sencillo, pero que luego su corazón cambió, ¿no? De hecho, que primero cambió cuando la presencia de Dios estuvo en él y dice que Saúl estuvo profetizando, ¿no? Y estuvo juntamente con los profetas y se creó una historia acerca de él, ¿no? Bueno, vamos a mirar entonces una otra parte del video que corresponde a David. Lo mereces tú y la familia de tu padre, Esteos. Y luego de que estés en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que Ya, está ese en es, el Seol. eso continúa con Saúl. Y Ya, una vamos vez a que ver. se reunieron todas las también un reinado, pues, que podía llevar a buen fin, ¿no? Bueno, no fue así. Primero Samuel cuenta toda esa historia y también cómo Saúl, que había empezado bien, terminó mal finalmente, ¿no? Eso nos va a llevar a una lección. Algunos dicen, y hay un refrán, dice, que cuando la cosa, todo lo que empieza bien, debe terminar bien también, ¿no? Y si tú empiezas mal, pues vas a terminar mal, ¿no? Pero creo que eso no funciona en la Biblia así, ¿no? Saúl empezó bien, pero terminó mal. Y el caso de David, podríamos decir que no empezó tan bien. Y también metió la pata, sí, ciertamente. Pero finalmente termina y es reconocido como el gran rey, aunque de hecho las consecuencias de sus actos va, va a acarrear, digamos, la historia del pueblo, porque luego se divide el pueblo, los hijos hacen eso y se forman dos reinos o dos naciones diferentes, siendo que era una sola, ¿no? Eso va a ocurrir después de Salmón, pero va a ocurrir. Y por lo menos algo de esto está en este libro, simplemente habla de David. Bueno, tomando en cuenta ese aspecto, vamos ahora entonces a mirar eh, qué tenemos aquí en el libro de Samuel. La vida del rey David domina el libro de Samuel, ¿no? La vida de Saúl es la que domina el libro primera de Samuel, ¿no? Poderoso, ¿no? Y es eso, ese rey que va a llevar, va a obtener su hijo, ¿no? ¿No? Lo va a heredar. Y Salomón, pues, hace lo suyo, también lo engrandece de alguna manera. Pero Salomón no era un estratega militar, ¿no? David sí lo fue.
Sin embargo, en mitad de su reinado, los triunfos de David se convierten en tragedia, ¿ya? Cuando su codicia por Betsabé lo lleva al adulterio y al asesinato del esposo de ella, ¿no? Urías. Eso lo encontramos en el capítulo 11. Esa parte tan sensible de la vista, que lo conocemos como la niña, Ah, ¿no? aquí Y estoy que hay que hablando cuidar. algo que quiero que escuchen. Él había fallado a Dios, había cometido un tremendo pecado y había cometido terribles males, peores que las de Saúl. Bueno, aquí hay una respuesta. David se arrepintió, reconoció su falta, ¿no? Y hubo un arrepentimiento de corazón, diferente a Saúl, porque Saúl no se arrepintió nunca, y ahí es el problema, ¿no? David sí, era muy sensible, y por esa sensibilidad, entonces Dios lo pone y también promete, no por David, ahí es que hay que tener en cuenta eso también. No es por David, no es por el listado de virtudes que pudiera tener David. Y vuelvo a repetir esta teoría, ¿no? No, Dios no es que te va a utilizar por lo bonito que te puedas comportar o porque ah, a tu idea tienes un corazón dispuesto y todo eso. No, Dios utiliza aún a aquel que está en sus imperfecciones, ¿no? Pero si estás dispuesto, Dios te utiliza y claro, te va a ir limpiando también de esas cosas que pueden ser lastre ahí. Eso tampoco significa que, entonces, bueno, pues con mis imperfecciones, pues Dios lo hace y vamos arrastrando esas imperfecciones. No, no, no. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eh, la bendición de Dios fue a David, pero por la promesa que él hizo, por la promesa. Si no hubiera habido promesa, de repente David también hubiera pasado el fin que tuvo Saúl. ¿M? Así que no tengamos nosotros ese criterio de que ya pues Dios me pasará por alto todo, pues no importa, ¿no? Yo soy su hijo preferido, o como algunos dicen, yo soy la niña de sus ojos. Mal aplicado ese texto bíblico, porque cuando habla de que Israel es la niña de los ojos de Dios, está hablando no de la preferencia que tiene, o sea, la idea de que todos nosotros tenemos en nuestra cultura, cuando decimos es la niña de mis ojos, estamos hablando de la preferencia que hacemos hacia una determinada persona, ¿no? Familiar, amigo, amiga, lo que sea, ¿no? No está hablando de eso. Cuando dice la Biblia que Israel es la niña de mis ojos, está hablando de que Dios ve a Israel como la niña de los ojos, o sea, esa parte tan sensible de la vista, que lo conocemos como la niña, ¿no? Y que hay que cuidarla. Entonces Dios cuida a Israel como a sus ojos, a sus propios ojos, está diciendo, ¿no? El cuidado que él tiene, ¿no? De sus ojos, ¿no? Es el mismo cuidado que tiene para con Israel. Entonces, no hay preferencia. Israel no es la preferida de Dios, ¿ya? Y ciertamente en la Biblia se encuentra Israel como el pueblo de Dios. La promesa, y otra vez, por la promesa de Dios, Dios hace un pueblo y lo llama mi pueblo. Israel es el pueblo de Dios. Pero hoy día Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia, ¿no? En la línea de la promesa, la iglesia continúa eso. Israel hoy, como nación, es puesta como cualquier otra nación. No hay privilegio para Israel. Eso que santifican a algunos no es real porque la Biblia no lo denota así, ¿ya?
Inclusive Pablo habla de eso. No te jactes porque has sido puesta en la rama. Israel es el árbol, ¿no? La raíz, ¿ya? Y nosotros somos las ramas. Somos los injertos y podemos ser sacados, pero ahora sí, si el propio árbol dice ha sido sacado, ¿ah? No te jactes tú tampoco, dice, ¿no? Entonces, ni Israel ni los gentiles, ninguno de nosotros podemos ponernos como algo importante porque no es. Para Dios nadie es importante. Para Dios no hay privilegios. Para Dios no hay personas especiales ni naciones especiales, ¿no? En las promesas es que se da ese hecho de la nación santa, pueblo querido por Dios, ¿no? Y todo eso. No es entonces los méritos nuestros, sino por la promesa y porque Dios lo ha permitido así, finalmente. No es por nosotros. Muy bien. Ahora, este, el caso de Betsabé, ¿no? Dios lo bendice y David y Betsabé, bueno, se casan finalmente, ¿no? David trata de reponer eso, a pesar de que él mandó a dio la orden de matar al esposo de Betsabé, y de alguna manera es digamos, el autor intelectual. Él no gatilló, no lo mató, pero lo mató en el sentido de la orden, ¿no? Y bueno, para que Betsabé no quede sola, se casa con Betsabé. Teniendo varias mujeres, se casa con esta otra, Betsabé, ¿no? Ese era el privilegio de los reyes de aquella época también, ¿no? De casarse o puede tener muchas esposas, ¿no? Entonces, como Betsabé, van a tener un hijo, que es Salomón. De paso, el hijo que de pecado o el hijo que nace de la unión o de ese momento que tuvo David al llamarla a ella, Betsabé, y tener una relación, pues el niño nace y luego muere, ¿no? ¿No? Y ya le había prometido Dios eso, y eso le cuesta, y es un dolor terrible para David que va a llevarlo hasta la muerte, es decir, hasta el final de su vida se va a acordar de todo eso que él había hecho, ¿no? Pero más adelante el Señor lo bendice, entonces le da un hijo, que es Salomón, ¿no? Bueno, lo pone el nombre de Salomón, que significa, ¿no? Paz, ¿no? ¿Quién será el sucesor de David y será parte del linaje real de Jesucristo, ¿no? Entonces, por medio de Salomón va a iniciarse el linaje real, ¿no? Eh, en Israel, ¿no? Él va a ser el sucesor de David, ¿no? Y claro, más adelante los hijos de Salomón, bueno, van a tener sus momentos también, pero bueno, y van a dividir el reinado, aún así la línea va a continuar, la línea davídica, ¿no? Más allá de la división del reino. Muy bien, ahora tenemos este aspecto, pero vamos a mirar algo más con respecto a esto. Algunas palabras claves, bueno, eh, antes de eso vamos a ir a mirar nuevamente el texto, ¿ya? E ir ya en el primera de Samuel, vemos cómo Samuel va a buscar entre la familia de, de Eli, digamos, el rey para Israel, ¿no? Eso está en el capítulo 16 de primera de Samuel. Vamos a continuar en esa parte. Iba a hacer el comentario acerca de cómo David había sido ungido por Samuel, ¿no? Eh,
Isaí fue su padre, y yo ahí puse Elí por equivocación, por error, así que eso lo borramos. En todo caso, eso está en Primera de Samuel, ¿no? Está en esa parte. Y lo que corresponde ahora más bien es trabajar esta, esta parte que estamos hablando por acá, ¿no? Los temas y las palabras claves, ¿no? Que corresponden a este libro de Segunda de Samuel, ¿no? Una de las palabras claves que tenemos aquí es ungido, ¿no? Ungido. Pero hay que entender ungido no como se usa o se utiliza en este tiempo, sino ungido desde la dimensión del contexto de la Biblia, ¿no? Hoy día la unción se asume como un poder omnímodo, ¿no? O un poder divino especial que viene de arriba, ¿no? Y que lo empodera a una persona y lo hace, digamos, eh, como poseedor de señales, ¿no? Y de grandes poderes. O en todo caso, ¿no? Que su palabra o su acción Dios mío, viene ¿qué de dice? ¿Qué Dios, dice? Lo ¿no? dice en mudo. A ver, ¿qué más? ¿Alguien estaba hablando? Ya. Entonces, ungido simplemente tiene que ver con el oficio, ¿no? Hemos dicho. La unción siempre se daba para los oficios, ¿ya? Y para los oficios oficiales, ¿no? Las tareas oficiales, ¿no? Rey, también sacerdote y también para el profeta, ¿no? Esas tres condiciones tenían que ver con la unción. Entonces yo lo he puesto como paralelo al sentido del ministerio, ¿no? Cuando a alguien se le ordena, por ejemplo, ¿no? Se ora por él y se le ordena, o se le unge con aceite, ¿no? Se vaya con aceite y una oración, o se le declara, ¿no? Como reconocimiento de pastor. Y luego pasa a ser entonces un pastor ordenado, ¿no? Eso me llama la atención también, porque no es que no que existan pastores desordenados, ¿no? Por lo menos en el mundo presbiteriano no es así. O sea, para que un pastor o alguien este, haga la función pastoral, primero tiene que entonces pasar por todo un proceso, ¿ya? Pero tiene que haber un llamado de parte de Dios y también la iglesia con confirmar eso y también reconocer y pedir, ¿no? A un hermano para que sea pastor. Eh, Solo así se puede pastorar. En otras iglesias no es. Y otra cosa es que, que ese pastor o el que está posible pastor tiene que ser preparado, ¿no? Tiene que haber ido a un seminario, tiene que haber tenido una formación, por lo menos, de un criterio formal, ¿no? Y que lo haya terminado. Entonces, solo así. Ese es uno de los requisitos para ser ordenado, o sea, para que se la admita como pastor. Entonces, eso sería un paralelo hacia lo ungido, ¿no? No estoy rebajando la palabra ungido en la Biblia, sino que ese es el sentido original, ¿no? Después, cuando ya viene Jesús, él viene como el ungido, como el Mesías, entonces va a tener una connotación muy particular también, ¿no? Y por otro lado también a los creyentes también se les unge, ¿no? Somos un sacerdocio real. Entonces, la iglesia, los creyentes, también reciben la unción del santo, es lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, la unción llega a nosotros, ¿no? Para cumplir nuestra tarea como ministros de Dios. Bien, David también lo hizo entonces. Bueno, la palabra David es una de las claves aquí. Eh, Está en todo el libro, es importante, es el personaje principal en esta parte, ¿ya? Todo el libro se centra en la vida ungida de David, ¿no? Sus victorias, sus fracasos, ¿no? Son resultados de su posición que solo le pudo haber sido conseguida por Dios. Ahora los temas que vamos a mirar acá, ¿no? Dios puede realizar cosas extraordinarias a través de gente común. Sí, porque David fue un personaje común.
queríamos ver, el video estaba tocándose el texto bíblico, no lo alcanzamos a relatar, nos llevaría mucho tiempo también ahí, el video bastante largo, entonces hemos preferido solamente mencionar algunos detalles, pero cuando se habla, cuando Samuel va a la casa de Isaí y, bueno, todos los detalles ahí de cómo busca, Dios lo manda ahí, y dice, ahí yo quiero que vayas ahí a la casa de Isaí y tú vas a ungir al nuevo rey de Israel, ¿no? A ese rey jovencito que no tiene más de 16 años seguramente, por ahí, ¿no? Y David es sacado, ¿no? Detrás de la manada de las ovejas, ¿no? Para que sea, ¿qué cosa? Para que sea rey, ¿no? Tremendo eso. Bueno, a Saúl también lo sacaron de la misma manera, fue un hombre bastante sencillo, humilde, pero cuando uno se pone en las manos de Dios, realmente, entonces vemos que Dios va a hacer grandes cosas, ¿ya? Por eso decimos que Dios puede realizar cosas extraordinarias a través de gente común. No necesitamos tener títulos, no necesitamos tener méritos, no necesitamos eh, tener una categoría, y vamos a decirlo, aunque con el cuidado debido también, ¿no? No necesitamos ser como hay ciertos, en los perritos, la gente que gusta de los perros, busca perros específicamente que guarden la línea genealógica, ¿no? Pura, dice, ¿no? A eso le llaman pedigrí, ¿no? Pedigrí. Entonces, necesitamos tener pedigrí para, para que Dios nos utilice, para que seamos grandes. No, eso simplemente es ponernos en la mano de Dios. Ahora, nuestra confianza total o nuestra total confianza debe estar puesta en Dios y no en los hombres. Eso también recibimos de parte de David, con todas sus idas y venidas, ¿no? Aunque hemos sido perdonados, debemos pagar las consecuencias de nuestros pecados. También la vida de David nos da también el modelo y la lección respectiva en casos como este. El siguiente es que Dios está listo para perdonarnos y usarnos si tan solo nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. Es otro elemento y otro ingrediente importantísimo. Por otro lado, no hay pecado tan grande que Dios no perdone si nos arrepentimos sinceramente y nos volvemos a Dios. Y aquí hay una palabra muy interesante, el volver, ¿no? Volvernos a Dios. ¿Qué es la palabra? Arrepentimiento, ¿no? O también conversión. Nosotros usamos la palabra conversión. El Antiguo Testamento no utiliza la palabra conversión, ¿no? No existe en el mundo judío la conversión, ¿no? Por ejemplo, los judíos nunca ellos hacen y salen a las calles a, a predicar sobre su judaísmo o a buscar adeptos, ¿no? Para que se conviertan al judaísmo. Nadie se convierte al judaísmo, ¿no? No existe conversión al judaísmo, ¿no? Decimos que hay conversión al cristianismo, pero conversión al judaísmo no existe porque no existe la palabra, ¿no? Entonces hay adhesión, sí, ¿ya? Hay afiliación o gente que se integra, ¿no? Para ser judío o por lo menos desde la perspectiva de la práctica judía, ¿no? Ahora, pero por otro lado, la palabra volver sí es una palabra que está en la Biblia y en el Antiguo Testamento y es una práctica que los judíos hacen, pues, especialmente en el Rosh Hashanah, ¿no? O sea, se celebra Rosh Hashanah, que es el año nuevo, ¿ya? Que es más o menos en septiembre, y después viene el Yom Kippur. El Yom Kippur o el día de reposo siguiente al Shabbat, ¿no? Se conoce como el día del perdón. Y lo que hacen los judíos hacen una actitud de volver. Se conoce como el Teshuvah. Hacen Teshuvah. Teshuvah significa arrepentirse, volver de nuevo, volver, ¿no? Al camino.
esa es una opción que hacen, eso es muy bueno y que deberíamos también nosotros asumir, ¿no? De tanto en tanto. Ellos lo hacen una vez al año, ¿no? No es la misma figura esa que hace la gente y posiblemente nosotros también cuando termine el año, comience el nuevo año y comience la perspectiva de querer hacer mejor las cosas. No es la idea esa, no. Sino hacen todo un recuento, ¿no? De la vida, qué es lo que ha sido bueno y qué ha sido lo malo, cuáles han sido los errores y cómo enmendar eso, ¿no? Cómo corregir. Muy bien. La obediencia da como resultado victoria, la desobediencia derrota. Creo que eso es sencillo, ¿verdad? Eso se entiende, ¿no? Entonces, la obediencia es parte entonces de la victoria, aunque no siempre se da este principio, porque el caso de Jeremías, por ejemplo, del profeta, obedeció a Dios en todo, pero le fue mal en todo, ¿no? En su misterio, hasta él estuvo peligrando su vida, ¿no? ¿No? Casi lo llevan a la muerte, ¿no? Pero bueno, él fue llevado también cautivo, pero guardado de alguna manera, ¿no? Y Dios lo guardó, ¿no? Muy bien. Ahora, el otro pensamiento que termina aquí es, así como prospera el gobernante, prosperará la nación. Y así como tropieza el gobernante, tropezará la nación. Creo que ese sí es un principio que está actual. Es un, es un pensamiento que podemos aplicar también para nuestros días. Saúl falló a Dios y trajo conmoción a todo el pueblo. David también en su momento falló a Dios y también trajo esa convulsión. Pero cuando David estuvo en su momento de fulgor del reinado, eh, los resultados de eso los vivió el pueblo, ¿no? Y por eso que en Israel el tiempo más glorioso y más precioso de la nación es la época de David. Y añoran a David. Y por eso hablan de David. Y por eso anhelan un rey al estilo de David, ¿no? Y por eso lo llaman hijo de David a aquel que tome esa actitud, ¿no? Bueno, ahí está el asunto, ¿no? Entonces apliquémoslos y si hay un caso entre nosotros, sí los hay, ¿no? Así como prospera el gobernante, prosperará la nación. Y así como tropieza el gobernante, tropezará la nación. Vamos al bosquejo de este libro y ya vamos terminando. Tenemos cuatro puntos aquí en el libro de Samuel. El primero lo titulamos Reinado de David en Hebrón sobre Judá. Son los primeros cuatro capítulos. Y lo hemos, bueno, subdividido de alguna manera, tiene solamente un punto acá, un subpunto que es David comienza a reinar sobre Judá, capítulo 1 hasta el capítulo 4, ¿no? Le- la segunda parte tiene que ver con el reinado de David sobre todo Israel hasta su pecado, capítulo 5 al capítulo 11, ¿no? Entonces, David también reina sobre Israel, capítulo 5 versículo y capítulo 10 y David pecando, ¿no? David peca. Todo el capítulo 11 vemos esta una tremenda falla y terrible pecado de David. El tercero es el castigo de David por su pecado, capítulo 12 al 20. Miren, todo el relato de estos versículos y capítulos, ¿no? Son bastantes, ¿ya? Es casi todo el libro, ¿no? Nos muestra que la importancia que Dios le dio a la situación, o por lo menos, vamos a ponerlo en otros términos, ¿no? Que los resultados del pecado de David fueron tan claros que el libro se ocupa extensamente acerca de ellos, ¿no? Y entonces por eso toca los problemas en la casa de David, por ejemplo, capítulo 12 hasta el capítulo 18, ¿no?
Bien. Y por otro lado, al final casi, es David restaurado como rey, capítulo 19 y el capítulo 20. Y el último, la última división está, lo hemos puesto de título, acontecimientos diversos, capítulo 21 al 24. Y tenemos ahí cuatro cosas. Últimas guerras contra los filisteos, los salmos de David, ¿no? O los salmos del avance de David. También el hecho de los valientes de David y un censo equivocado. Bueno, también en el libro se encuentra de un censo, ¿no? De David, de un censo al comienzo, ¿no? Los censos eran para ver, digamos, las edades y las capacidades y la fuerza de las personas, especialmente de los hombres, para la formación del ejército, ¿no? Entonces, no sé, en este caso, este censo equivocado que la Biblia marca que, digo, no estuvo de acuerdo con eso, que parece que fue un capricho de David, ¿no? Y que muestra un poco también la duda de David frente a Dios, ¿no? Porque también la tuvo, ¿no? Siempre decimos que es un hombre conforme al corazón de Dios, decimos que era fiel, fielísimo, ¿no? O fidelísimo, diríamos así, pero no, también se muestra en estos aspectos como que su propia fuerza, su propia estrategia militar, su capacidad militar, su experiencia, puede mucho más y comete este error, ¿no? Bueno, así termina este libro. Vamos a cerrar esta parte entonces y algunos comentarios. Ya estamos casi al final. Y bueno, queremos que intervengan entonces ustedes. Vamos a ver ahí. No hemos escuchado más que a Jorge. Javier, bueno, está con nosotros, pero no puedo intervenir. Y los demás creo que tienen la oportunidad. Pastor, Julio, ya. pastor pastor, muy importante, ¿no? La, la parte que usted mencionó me hizo recordar a algo que había escuchado hace un tiempo también, sobre el conforme al corazón de Dios, ¿no? Sobre cómo Mm, es que Dios escoge a David. Eh, Porque normalmente a veces siempre decimos, no, Dios lo escogió por las cualidades que tenía David, pero en realidad, que Dios lo haya escogido y que haya sido conforme al corazón de Dios, tenía que ver más que todo con la elección que Dios estaba haciendo en David, ¿verdad? sí, sí, Por la elección. así es. Entonces, podríamos decir también nosotros que nosotros hemos escogido porque hemos sido encontrados conforme al corazón de Dios, nosotros los creyentes. Y ya, no, sobre todo tiene que ver con esto, ¿no? Porque esa expresión de la niña en los ojos, ¿no? Es una frase habitual, un pensamiento habitual, ¿no? Que se refiere al cariño especial, a la predilección que se le da a una persona, ¿no? De una persona a otra, ¿no? Pero Claro, originalmente esa expresión no era dirigida a una persona u objeto, ¿no? Sino se refiere a una parte de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Estamos hablando de las pupilas, ¿no? De las pupilas de los ojos, ¿no? Específicamente del iris, ¿no? Y el término pupila, que es justamente el nombre que se le da a esa parte de la vista, ¿no? Etimológicamente viene del vocablo en latín, pupila, pupilla, que es un pupa, que era utilizado para referirse a una niña, a una muchacha e incluso a una muñeca, ¿no? Y es que la antigüedad es, se fijaron de que esa obertura que se encuentra en el centro del iris, ¿no? Por donde entra la luz al ojo, ¿no? Reflejaba la silueta de una persona que estaba mirando, ¿no? De una silueta de una mujer, ¿no? O de una niña. De ahí que a dicha silueta entonces se le da
el trazo, ¿no? de el cuerpo de una niña y se le comenzaba a llamar de ese modo, ¿no? La niña, ¿no? Entonces, ahora, la popularización de la expresión se encuentra en la Biblia, ¿no? En el Salmo 17, donde la oración de David, ¿no? se encuentra en los versículos 8 y 9, esto. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Y aquí hay que asumir algo y corregirnos, hermanos, ¿no? No es que Dios nos tiene como la niña de sus ojos, sino que David le dice, guárdame como a la niña de tus ojos. ¿Te ve la diferencia? Y no se refiere a darle preferencia o privilegio a David, no, sino que está refiriéndose a David que lo guarde, Dios lo guarde a él, como Dios guarda sus ojos. Uno de los órganos más privilegiados que tenemos, o no voy a usar esa palabra, mejor no, uno de los órganos más importantes que tenemos es la vista, los ojos, ¿no? Y de seguramente la cuidamos y tenemos que tener el cuidado, ¿no? Eh, de, de saber utilizar los ojos de una manera adecuada, porque podemos perder la vista o podemos minimizarla, en fin, si no, o las desgastamos, o a veces alguna tarea que digamos nos lleva para eso, ¿no? Pero si cuidamos a nuestros ojos van a ser preservados, ¿verdad? ¿No? Entonces esa pupila, ¿no? La pupa que refleja a una niña es justamente eso, esa es la parte más delicada que tiene la vista y que hay que cuidarla, no la podemos tocar, hay que cuidarla, ¿no? Entonces, creo que con eso ya queda aclarada